Muy buenos días para todos, amigos y hermanos, asistentes permanentes de Estudio Bíblico Devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora compartiendo la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a todos ustedes quienes nos acompañan permanentemente a través de Radio Génesis.tv o a través de Vivo para Cristo TV allí en Suecia, Estocolmo. Muy bien. Pues ha sido muy interesante el desmenuzar pero con mucha atención estos primeros capítulos del libro de Bereshit, todo este ciclo maravilloso que estamos desarrollando en la vida, en el proceso de Abraham, bueno, aún desde el mismo Génesis 1, en todo el proceso de la creación, Adán, vimos todo el proceso con lo que sucedió con Abel, Caín, toda la historia de Noé, su familia, los hijos, el diluvio, toda esta historia maravillosa de el tiempo de la torre de Babel en Babilonia. Vimos toda esta historia apasionante en la vida de Abraham, Sara, Isaac, y hasta allí vamos ahora en el capítulo 27. Este capítulo 27, repito, creo que debemos manejarlo con mucha atención y con mucho tacto, porque el capítulo 27 nos narra una historia que no solamente trae consigo una intriga importantísima en todo el contenido bíblico, sino que se hace necesario que la evaluemos con detenimiento, porque sobre esta historia hay muchas intenciones al momento de enseñarla. Quiero hacer claridad en algo. Cuando miramos la historia de Isaac y Rebeca a la luz de la palabra, textualmente tal cual lo narra la Biblia, no tenemos la menor duda hasta el momento que en esta historia hay un conflicto de intereses, no solamente entre Isaac, Rebeca, sino entre sus hijos. Recordemos que Isaac amaba a su hijo Esaú, mientras que la Biblia nos narra que Rebeca amaba a su hijo Jacob. Y cuando observamos las expresiones tanto del uno como del otro, nos daremos cuenta que pareciera ser que se resalta de manera importante el afecto del uno hacia el otro. Casos como en el que Rebeca, por ejemplo, dice, y el hijo de Isaac, ¿cómo que el hijo de Isaac? ¿Es que acaso no es nuestro hijo? ¿Acaso no es mi hijo? Diríamos, ¿verdad? Algunas expresiones que nos muestran, expresiones que en el actual lenguaje nuestro pareciera ser que no tienen mucha claridad. Pero estos son los puntos que, repito, necesitamos resaltar y considerar, toda vez que de estos puntos depende la historia que viene más adelante hasta el tiempo de Israel y hasta nuestros días. Así es que vamos a continuar con lo que ya vimos en el día de ayer y retomemos brevemente algunos de los textos que, repito, necesitamos identificar. Por ejemplo, en el capítulo 27, en el verso 13, ayer vimos este momento. Dice, y su madre, Rebeca, respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solo obedece a mi voz, ven y tráemelos. Recordemos que aquí es la segunda ocasión en que Rebeca le habla a su hijo Jacob y le dice, obedéceme en esto que estamos haciendo. Voy a retomar un poquito la historia para quienes por primera vez nos acompañan. ¿Qué está pasando aquí? Isaac ha llamado a su hijo Esaú. Isaac es un hombre ya viejo o de avanzada, es prácticamente ciego y va a vivir una experiencia en su vida, en sus últimos días. Dice, no sé cuándo voy a morir, sé que soy un hombre anciano de años. Pero aquí es interesante porque realmente cuando nosotros vemos la historia de ciertos hombres de la Biblia, nos daremos cuenta cómo Dios incluso les dice el tiempo en el que ya deben partir. Aquí Isaac, siendo este gran patriarca, nos dice, no sé realmente cuándo voy a morir. Sé que soy un hombre ya anciano y quiero bendecirte. Ve y caza y prepárame un alimento que quiero bendecirte. Rebeca está escuchando esta conversación. Observen que aquí escuchó la conversación, es muy interesante porque es exactamente la historia que vimos en el encinar de Manré, cuando vinieron los ángeles y la presencia de Dios eterno a visitar a Abraham en Manré. Recuerden la historia, y dice Dios allí, ¿dónde está Sara? Está en la cocina, dice Abraham. Oh,
es que Sara en el tiempo de la vida dará a luz. Y dice la palabra, el texto que leímos, ya lo estudiamos, muy interesante, cómo aún Sara estando desde la cocina escuchaba la conversación y Sara se rió. Esto lo traigo a colación, repito, porque aquí vemos la misma historia. Aquí Rebeca está escuchando la conversación entre Isaac y Esaú. Y la conversación básicamente, ¿cuál es? Tráeme algo de comer, ve a cazar, tráeme algo de comer, prepárame la comida. Aquí nos indica algo muy interesante, no es la primera vez que sucede, porque si le dice, ve y cazas y me preparas ese plato exquisito que tú sabes preparar y me traes y me sirves, nos muestra entonces que evidentemente Esaú tenía una cercanía poderosa con su padre Isaac y era él quien le preparaba platos especiales de su propia casa. Muy interesante. Así es que esa conversación que Rebeca escucha, inmediatamente ella asume que, atención con la palabra asume, porque es que con tanta frecuencia asumimos cosas, escuchamos cosas y asumimos cosas que no son. Veamos el ejemplo. Rebeca asume que lo que Isaac va a hacer es bendecir con la bendición espiritual, con la bendición del Padre Eterno a su hijo Esaú. ¿Quién es Esaú? El primogénito. Pero ya Rebeca ha recibido una palabra profética de que su hijo Jacob será quien deba recibir esa bendición. Por lo tanto, aquí en esta historia vemos cómo Rebeca prepara toda una escena, y lo voy a decir entre comillas, aunque es textual, de engaño. ¿Qué hace ella? Llama a su hijo Jacob, le dice: Jacob, tu padre va a bendecir a su hijo, tu padre Isaac va a bendecir a su hijo Esaú. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente: preparemos un alimento, voy a preparar el alimento, te vas a vestir con las ropas de tu hermano. Y aquí también surge una pregunta muy interesante, porque el texto dice que trajo y tomó Rebeca los vestidos, verso 15 de capítulo 27, vean esta historia, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió Jacob, su hijo menor. Y aquí observen que aquí se dice su hijo. Aquí se está hablando del hijo de ella. ¿Por qué? Porque esta es una cosa que a ella le interesa particularmente. Y observen que aquí hay algo interesante. ¿Por qué la ropa? Esto sería una buena pregunta para la tarea de hoy. ¿Por qué la ropa elegante de Esaú estaba en casa de Isaac y Rebeca, si para este momento del verso 15 del capítulo 27, mis amados, Esaú era un hombre casado, 2 mujeres, cananitas? Ya él tenía sus propias carpas, sus casas, sus esposas. ¿Qué hace la ropa de Esaú allí en la casa de Isaac? Pregunta. Por favor, estudie, escudriñe y envíeme la respuesta. Muy bien. Así es que tomó las ropas y vistió con las ropas más elegantes a Jacob. ¿Para qué? Para preparar toda una historia y todo un engaño. Le coloca de alguna manera el vello, pieles con pelo, con vello en su cuello, en sus brazos, por si es el necesario que Isaac le toque y lo pueda identificar, toda esta historia que ya vimos ayer. De tal manera que aquí hay algo que quiero resaltar. Jacob, dice la palabra, que era un hombre temeroso de Dios, que conocía y su característica era estar muy cerca de la palabra, un hombre recto, un hombre íntegro. Sin embargo, cuando Rebeca le llama para hacer esta operación, pues él no se siente cómodo con la situación y le dice: pero mamá, es que esto que vamos a hacer aquí no es correcto. Sin embargo, él empieza a participar de la historia y dice Jacob, verso 11, pues Esaú mi hermano es un hombre velloso y yo soy lampiño. Quizás mi padre me palpará y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Él sabe, Jacob sabe que lo que está haciendo es incorrecto y que lo que está haciendo traerá consecuencias. Dice, traerá sobre mí maldición. Miren qué interesante, porque
aquí nos está enseñando algo muy importante en nuestra vida. ¿Qué le contesta Rebeca a su madre? Le dice: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, ve y tráemelos. Hagámonos un paréntesis en este punto, pausemos aquí. ¿Por qué quiero manejar este tema con tanta calma y prudencia? Porque repito, cada palabra que vemos textualmente en la Biblia no la podemos cambiar. Aquí estamos frente a una escena evidente, a una trama evidente en la que hay un engaño evidente hacia Isaac. ¿De parte de quién? Aquí ya hay una confabulación entre Rebeca y Jacob para engañar a su padre y recibir de él la bendición. ¿Cuál bendición? Rebeca dice a Jacob: he oído a tu padre hablar que va a bendecir a Esaú y que lo va a bendecir con la bendición del cielo. Y eso no fue lo que dijo Isaac. Parece ser que ella escuchó algo, pero a ese algo le aumentó un poquito. ¿Será que no sucede eso precisamente hoy en nuestras vidas? ¿Cuántas veces escuchamos dos palabras y cuando las transferimos, como dice por allí alguna vez, el teléfono roto, esas dos palabras se convierten en 50 palabras? Y entonces me dijo, y entonces hizo, y cómo le parece, y lo que sucedió, y yo creo, y yo pienso, y extendemos el tema, y todo lo que extendemos es absolutamente falso. Rebeca escuchó que lo iba a bendecir, y ella dijo, lo va a bendecir con la bendición de Dios. Eso no fue lo que dijo. Esta causa, este motivo es el que nos tiene en esta historia, que, repito, quiero que la llevemos con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted lee algunos comentarios bíblicos, o si usted lee, por ejemplo, el Midrash, que esos relatos que encontramos en el Midrash, nos daremos cuenta cómo las personas encargadas de estos temas de los Midrash siempre han procurado desde todo punto de vista proteger a Jacob y proteger a Rebeca. ¿Cómo? Pues ya ella tenía la profecía, ella lo hizo fue para que no se incurriera en un error, para que no fuese Esaú quien recibiera la bendición, para que la profecía se cumpliera. Y es que acaso, mis amados hermanos, Dios Padre Eterno necesita que nosotros le ayudemos a que la palabra se cumpla. Nosotros, por supuesto, somos parte activa de esa palabra, pero nosotros no necesitamos hacer el trabajo que Dios ya estableció. Pensemos por un momento si evidentemente Isaac hubiese bendecido a su hijo Esaú, ¿qué hubiese pasado? Pues ese no era el propósito de Dios. Por lo tanto, aquí vemos cómo Rebeca toma la ofensiva, es decir, ella es quien en su propia fuerza determina lo que hay que hacer. Ella tiene una preocupación, la bendición va a ser para Esaú, no para Jacob, como yo recibí la profecía. Pero mis amados hermanos, tengamos claridad en algo. Lo que es para ti, es para ti. Lo que es para ti, nadie te lo puede quitar. De tal manera que si Dios había determinado que la bendición fuese para Jacob, la palabra de Dios se iba a cumplir sí o sí, las decisiones que tome Rebeca o que tome Jacob o que tome Isaac o que tome Esaú. Pero aquí nosotros intervenimos y esto es muy típico lastimosamente en nuestra cultura humanamente hablando. Vivimos una cultura natural, con el pensamiento natural del hombre, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias intenciones, en nuestras propias decisiones. Y repito, el fin no justifica los medios aquí. Ella tenía una buena intención, por supuesto que tenía una buena intención, pero no podía dejar de lado ni olvidar por un momento que ya Dios había dado una palabra determinada que sería Jacob quien recibiría esa bendición. Así es que, si seguimos en la historia, vemos cómo cuando ya ingresa Jacob con el alimento y visita a su padre Isaac, porque algunos dicen, no, es que Jacob no tiene nada que ver aquí, Jacob es un hombre santo. Mire, para empezar, quiero que también hagamos claridad en esto. Tanto Abraham como Isaac como Jacob eran hombres humanos, naturales, hombres con talento, con visión, con la gracia y el favor de Dios. Claro que sí, pero finalmente hombres
con sus defectos, con sus debilidades, absolutamente. La Biblia nos narra en toda la primera escena que vimos de Abraham y Sarai, de Abraham y Sara, vimos todos los errores que ellos cometieron en el transcurrir de su ministerio, porque precisamente la palabra lo que pretende es que a través de sus errores, de sus experiencias, nosotros aprendamos la lección. Y aquí la Biblia no está ocultando lo que realmente pasó. Vean la prueba respecto a esto. Verso 19, capítulo 27. Verso 18. Entonces, este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, por favor subráyelo, y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Por favor, léalo con detenimiento. Estamos leyendo un texto bíblico tal cual la Biblia lo narra, y aquí no vemos ni un punto ni una coma que separe la frase yo soy, coma, tal cosa. Aquí dice con absoluta claridad: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. La otra historia que muchos se preguntan es: ¿Isaac sabía lo que estaba pasando? ¿Isaac reconoció lo que estaba sucediendo en este momento? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Isaac se prestó para esta situación? Pues Isaac tenía la absoluta certeza y claridad en su corazón que aunque él estaba frente a una situación de engaño en este mismo momento con su hijo Jacob, también él tenía la claridad y la absoluta certeza de fe, porque recuerden que él es el hijo del padre de la fe. Ya Dios había hablado con él de que su hijo Jacob estaba frente a esta situación. Pero con todo y eso, vemos más adelante que él hace algunas pruebas. Se acerca, lo besa, lo huele, lo palpa y dice: oh, es la voz de Jacob, pero sus manos son las manos de Esaú. ¿Eres tú, Esaú? ¿Realmente eres tú? Soy, dice Jacob. Yo soy. Y continúa una mentira. ¿Por qué resalto toda esta historia? Porque si nosotros nos damos cuenta en el día de hoy, al texto que quiero llegar y que quiero resaltar, y lo vimos desde ayer y lo estoy prácticamente repitiendo hoy, es como Isaac evidentemente bendice a Jacob. Es decir, pareciera ser que el engaño se cumplió. Bendice a Jacob. Y lo bendice con una bendición que no es la bendición del cielo, que no es la bendición del Eterno, sino que le bendice con una bendición material, y le dice: mira, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y eso fue lo que brotó del corazón de Isaac en ese momento para bendecir a Jacob. Pero esta no era la bendición eterna que él debía haber recibido. Luego en la segunda parte de la historia aparece nuevamente, dice la palabra, que prontamente sale Jacob. Una vez recibe esa bendición, inmediatamente sale. Y sale, yo me imagino que salió por una puerta y por la siguiente puerta entró inmediatamente Esaú: padre, aquí estoy, he traído tu guiso, he traído tu preparación, lo que tú me pediste, y estoy aquí para recibir mi bendición. Pero ¿quién fue entonces el que recibió la bendición? Ya alguien entró y ya le bendije. Pero ¿cómo que ya lo bendijiste, padre? Y lo que bendije con bendición está. Es decir, esa bendición ya no la puedo retractar. Yo no puedo decir: oh, Jacob engañó, por lo tanto la bendición que le di se la tengo que retirar, o ya no tiene importancia. No. ¿Por qué? Volvamos al texto del verso 13. Y su madre respondió: hijo mío, sé sobre mí tu maldición. Punto en esta frase. Quien había realizado la operación, quien es el autor intelectual de toda esta historia, es evidentemente Rebeca. Recordemos que Rebeca viene de una generación de Betuel. ¿Quién es Betuel? Padre de Rebeca y padre de Labán. Betuel, hijo de Nacor, hermano de Abraham. Muy importante esa genealogía.
Y recordemos que el testimonio de Betuel y de Labán era un testimonio paupérrimo, era un testimonio de engañadores. De tal manera que podríamos decirlo de esta manera, aunque Rebeca, una mujer santa, una mujer justa, una mujer digna, mejor utilicemos esta expresión, una matriarca, porque su condición como tal no la vamos a descuidar, evidentemente traía o conocía, digámoslo entre comillas, las maneras como enfrentar este problema. Por lo tanto, para ella fue muy rápido y muy ágil el preparar toda esta historia. Toma la ropa, colócate el vello, y preparó toda la escenografía adecuada para poder engañar a Isaac. Están conmigo, ¿verdad? Pastor, usted está siendo muy fuerte con esta historia. Estoy leyendo lo que la Biblia dice. Y repito, quiero que haya claridad, porque evidentemente, aunque estoy indicando lo que la Biblia dice, y nos parece una sorpresa encontrarnos que tanto Rebeca como Jacob se confabulan para engañar a Isaac, y por supuesto para engañar a su hermano Esaú, porque aquí los dos han sido víctimas de esta historia. ¿Cómo Dios permite todo esto? Pues Dios permite todo esto y nos lo permite aún hoy, porque todos los días, hasta nuestros días, somos nosotros esa Rebeca, somos nosotros ese Jacob, que hacemos las cosas en nuestra propia fuerza, a nuestra propia manera, como creemos o pensamos que debería ser, y no permitimos ni dejamos que sea Dios el que obre. Comillas. ¿Cuántas veces un padre, una madre, ustedes que nos escuchan diariamente, han dicho a sus hijos: no hagas esto, hijo, esta mujer no puede ser tu esposa. Hija, este hombre no puede ser tu esposo. Mami, yo lo amo, él me ama. Yo sé que él no es un creyente, pero yo sé que él se va a convertir en el proceso. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos cosas para evitar que estas circunstancias se sucedan y sin embargo no las podemos evitar? ¿Cuántas veces nuestros hijos no han escuchado una recomendación adecuada de parte de los padres y han hecho su propia voluntad a su manera, entre comillas, enamorados, y se han llevado tremendos golpes, tremendas sorpresas con la vida y se encuentran frente a tremendas dificultades? ¿Todo por qué? Porque no hemos permitido que una palabra profética, una palabra de Dios sobre nuestras vidas actúe, sino que como Rebeca y Jacob pretendieron actuar en sus propias fuerzas para que la bendición no se perdiera. Pero si seguimos un poco más adelante ya en este texto, vemos entonces que Esaú estuvo muy triste y además Esaú estuvo en una condición de, si me permiten, de violencia. Dice: pero ¿cómo es que mi hermano es la segunda vez que me engaña? Primero me quitó la primogenitura. No, nunca se la quitó. Él se la entregó voluntariamente. Número 1. 2. Y ahora me engaña. De razón pusieron ese nombre, Jacob, engañador. Y dice: una vez muera mi padre Isaac, buscaré a Jacob y lo mataré. Y aquí pareciera ser que la historia nos coloca a Esaú como un hombre violento, agresivo, y es lo que tal vez todos al mencionar a Jacob tenemos el concepto de ser un hombre absolutamente mundano, impío, dice, y lo mataré, es decir, su violencia. Pero no exageremos tampoco la nota. Aquí la expresión lo mataré pareciera ser que es como un dicho popular. Cuando estamos salidos de tono, cuando estamos salidos del lugar, cuando estamos salidos de cordura, podemos utilizar una palabra tan fuerte como esta y decir: es que lo mataré a mi hermano. Pero él reconoce que es su hermano. Es decir, no dice a ese hombre lo mataré, dice a mi hermano, reconoce que es su hermano. Pero una vez bajan las fuerzas, bajan las violencias, Esaú vuelve a ser una persona normal y dice: bueno, tenemos que considerar este asunto. Más adelante, después de la amargura y las lágrimas y todo lo que sucedió, entonces Isaac, su padre, habló y dijo: pues ya no tengo otra bendición para ti, Esaú. La bendición ya se la he entregado a Jacob. Pero atención, la bendición que Jacob le entregó, la bendición que Isaac entregó a Jacob no fue la bendición de parte de Dios, fue la bendición del Padre y fue una bendición de carácter totalmente material. Así es que para ti, hijo, pero ¿cómo que no tienes otra bendición para mí? Sin embargo, le dice aquí, pues Esaú, ¿qué te puedo decir? Serás tú, habitarás. Será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá
cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo y el de tu cerviz. Hasta ahí vamos bien en la historia. Esaú le entrega una palabra de bendición, no tan amplia como la otra, pero finalmente también le dice: serás bendecido y del rocío de los cielos recibirás, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Hasta aquí en este punto vamos bien. Cuando nosotros seguimos con la historia, vemos en el capítulo 28, entonces Isaac llamó a Jacob y le dijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Miren qué importante este texto. Pasa toda esta historia, pero sin embargo Isaac llama nuevamente a Jacob y le dice: hijo, le dice entonces Isaac, y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Atención, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel. Subraya este texto, es muy importante, lo veremos la siguiente semana. Ve a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán. Aquí aparece nuevamente Labán, hermano de Rebeca. Y el Dios omnipotente, aquí de quien nos habla, del Dios Shaddai. Por favor, observe el verso 3, capítulo 28, léalo conmigo. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así invocó Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo. Hijo de Betuel arameo, observe, hijo de Betuel arameo. Recuerden que arameo significa engañador. Observen lo importante de este texto. Hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Por favor, cerremos aquí. El capítulo 28, en el verso 3, que estamos leyendo, nos muestra con absoluta claridad cómo Isaac, en esta porción del 28:3, bendice con la bendición del Padre Eterno. ¿A quién? A Jacob. Pero un momento, acaba de pasar una historia en la cual Isaac sabe que el mismo Jacob le ha engañado. Sin embargo, vemos aquí con absoluta claridad cómo ahora las cosas parecen volver a su normalidad, y ahora y ahora Isaac, con toda claridad, bendice a su hijo Jacob. ¿Qué significa todo esto, pastor? Cerremos entonces y concluyamos aquí. Pese a toda la historia, pese a todo el esfuerzo de Rebeca y de Jacob, y pese a la historia de engaño que se presentó tanto para Isaac como para Esaú, la palabra profética se tenía que cumplir. ¿Cuál era esa palabra? Que Jacob recibiría la bendición. Isaac tenía absoluta claridad que a quien él debía bendecir era a su hijo Jacob. Y pese a todo lo que sucedió anteriormente en la escena, vemos como en el capítulo 28, verso 3, es allí justamente, qué hermosa enseñanza, donde Jacob bendice, donde Isaac bendice con absoluta claridad, integridad, pureza y de corazón a Jacob, porque así se debía cumplir la palabra. ¿Qué significa entonces todo esto? Que por más esfuerzos que nosotros hagamos por cambiar una bendición, por más circunstancias que nosotros pretendamos en nuestras propias formas, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de cultura de vivir, en nuestro pensamiento humanamente hablando, nada podrá quitar, ni cambiar, ni alterar lo que ya Dios preparó y lo que ya Dios determinó. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos por la gracia, el favor de Dios, quien nos prepara y nos moldea cada día. Así es que no pretendamos cambiar absolutamente nada, porque los planes de Dios son perfectos. Su buena, perfecta y agradable voluntad siempre se cumplirá absolutamente. Capítulo 28, verso 3, pese a todo lo que vimos anteriormente en esta historia apasionante, Isaac bendice con la bendición del Padre Eterno a Jacob,
y le bendice con la bendición del Shaddai y le dice: bendeciré tu familia, te multiplicarás en gran manera, recibirás la herencia de tu padre Abraham y recibirás todas las bendiciones del cielo. Y aquí vemos que la bendición, aunque ya supuestamente la había dado en principio, que no fue la bendición de Dios, sino una bendición material, aquí se cumple esa promesa y aquí se cumple esa palabra. Interesante, muy interesante, mis amados hermanos. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional, solo unos segundos finales para agradecer a todos ustedes por su compañía. Gracias por compartir el video, gracias por compartir el mensaje. Y para todos los hermanos residentes en los Estados Unidos de América, hoy estamos particularmente celebrando en esta nación el Día de Acción de Gracias. Así es que todos los días son días para darle gracias a nuestro Padre Eterno por todo cuanto recibimos, nuestra salud, nuestro alimento, nuestra familia, nuestra provisión. Gracias, Dios, por tantas bendiciones que día a día recibimos. Gracias, 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 gracias. Mis amados, un muy buen día. Bendiciones. Shalom.